llegar aquí, de venir aquí a Valencia, que se nos ha escapado un poco de la distribución, que sí hemos conseguido llegar mejor a otros sitios. Gracias por la paciencia a quienes habéis venido ya desde las 11 y habéis estado por aquí esperando. Como bueno, el compañero ha explicado perfectamente un poco la introducción que vamos a decir para explicaros lo que es la publicación en sí. Un aspecto fundamental de nuestra... Voy a ir un poco deprisa porque como se nos ha cortado el tiempo y queremos contaros un montón de cosas sobre historia. Vamos a hablar de historia, vamos a contar un montón de curiosidades para poder explicaros lo que hacemos, así es que voy a ir un poco así del tirón. Un aspecto fundamental de nuestra intencionalidad radica ya de por sí en el propio título de la publicación, en ese prefijo tan socorrido de contra. Con ello no pretendemos, o mejor dicho, pretendemos dejar claro nuestra vinculación con el antagonismo histórico, también con el ámbito de la contrainformación como tal, pero no entendemos ese contra en el sentido de opuesto como una alternativa a la oficialidad, sino más bien a la creación de medios alternativos completamente ajenos a esta, es decir, órganos de difusión, crítica y análisis creados desde nuestro propio entorno, desde nuestra propia perspectiva, con nuestros propios planteamientos y medios, y ello conlleva también una visión histórica crítica basada en nuestros propios periodos, nuestros propios protagonistas y nuestra propia interpretación. De esta forma pretendemos o aspiramos, con escasos medios pero limitada ambición, a formar parte del histórico empeño de los libertarios por socializar la cultura y crear sus propios medios de expresión. A diferencia de otras ideologías donde filósofos, intelectuales y elitistas obras literarias se convierten en representantes de un pensamiento, como decía el historiador británico Gerald Brennan, la real historia del movimiento anarquista no está contenida en sus libros, sino en su prensa diaria y en las memorias de los anarquistas vivos. O como el propio Kropotkin afirmaba, la verdadera riqueza de la literatura anarquista está en sus panfletos y en sus periódicos. Divulgación y formación ha sido siempre un empeño de los libertarios, y si lo más genuino de su existencia puede encontrarse en sus riquísimas publicaciones y su propia historia, qué mejor manera de intentar contribuir a ello que creando una publicación que además recoja en sus páginas precisamente esa historia. Desde sus principios, las publicaciones libertarias, a cuya corriente ambiciamos pertenecer con nuestro trabajo, supieron sustituir como protagonistas de sus crónicas la actualidad oficial por la cotidianidad concerniente a los propios obreros, introduciendo entre sus contenidos campañas de ayuda y apoyo a presos, crónicas de huelgas y luchas, noticias de despidos o detenciones, contando en no pocas ocasiones además con colaboraciones literarias o científicas de primer nivel. Escritos y textos no limitados al análisis de la situación obrera o de los más desfavorecidos desde fuera, sino directamente destinados a ellos. Merece la pena reivindicar esa historia de las publicaciones anarquistas, al menos desde sus comienzos, haciendo precisamente esa contrahistoria que tanto nos gusta a nosotros, ¿no? Qué mejor manera de intentar explicaros lo que hacemos o lo que pretendemos hacer haciendo la publicación que haciéndolo a través de la propia historia, ¿no? De la propia historia de las publicaciones libertarias. Podemos rastrear antecedentes directos de esta crónica ya en la Revolución Francesa, con los manifiestos de carácter popular escritos por Babeuf, Marechal, los llamados iguales, el manifiesto de los iguales, el manifiesto de los plebeyos, o el libertario francés Anselme Bellegarrigue, quien publicó numerosos panfletos y editó diversos diarios durante su vida, entre ellos el Journal de l'Ordre, que recoge en su cabecera inicial el considerado por muchos primer manifiesto literalmente anarquista de la historia y uno de los primeros en utilizar el propio término anarquía como representación de un ideario político, ¿no? El llamado Manifiesto de la Anarquía, publicado hacia 1850. Aunque quizás podríamos retroceder hasta la publicación años antes del periódico El Revolucionario Pacífico, editado por el músico e inventor Josiah Warren desde Cincinnati en 1833, para señalar la, para muchos, primera publicación periódica verdaderamente anarquista. Editado en su propia imprenta y con tipos y planchas inventadas por él mismo, recoge en sí mismo los propios conceptos de autogestión,
y un contenido plenamente libertario en su concepción moderna, reivindicando con ello quizás, como muchos aseguran, la figura de Warren como la del primer anarquista moderno y origen del anarquismo norteamericano y su evolución independiente del europeo. Los argentinos, el descamisado, Demoliano, el oprimido, el perseguido, decenas de cabeceras más del siglo XIX, dan fe de la importante comunidad libertaria, mucha de origen italiano, emigrada al país sudamericano, de entre las que también podemos destacar La Voz de la Mujer. Nació en 1896, una de las primeras publicaciones de carácter anarcofeminista. Otras pioneras publicaciones serían la revista francesa L'Inde de Gauche, o ya en el siglo XX las magonistas Regeneración desde México o Punto Rojo, editado por Plácides Guerrero desde El Paso, en Texas. Los periódicos y publicaciones se convierten progresivamente en auténticos foros del ideario libertario, donde participan los principales pensadores de la época, como los pioneros Liberty en Estados Unidos, Freedom en Gran Bretaña, Revolte en Suiza, incluso anterior a ellos Arbeiter Zeitung, escrito en alemán desde Chicago en 1877, acusado de promover los sucesos de Haymarket que desencadenaron la celebración del 1 de mayo. A nivel internacional, cabeceras tan populares y llamativas como la del diario Lucifer, anarquista, individualista y feminista, muy popular durante su publicación, originario de Kansas y promovido en Nueva York, Chicago y otras localidades entre 1883 y 1907. La península ibérica se considera pionera del pensamiento libertario por su proximidad a las tesis de Bakunin y su carácter obrero a la Federación, publicada en Barcelona entre 1869 y 1874. Anselmo Lorenzo funda ya en 1870 La Solidaridad. Entre el 86 y el 88 se publica desde Barcelona el periódico mensual Acracia, pionera revista de carácter sociológico que contará con la colaboración de personajes tan destacables como Tarrida Mármol, Anselmo Lorenzo o Antoni Pellicer. El productor es considerada la primera publicación diaria de contenido anarquista, nació en 1887. Tierra y Libertad, publicado un año después en distintas etapas, se convertiría en el principal órgano de expresión del anarquismo ibérico. Nació originalmente a partir del empeño de los anarcocomunistas de Villa de Gracia. La madrileña revista Bandera Social, el diario madrileño El Orden, la barcelonesa La Tramontana, escrito ya en catalán, los desheredados desde Sabadell, las gallegas El Corsario de Coruña, Despertad de Vigo, dan cuenta de la riqueza histórica del anarquismo en cuanto a su empeño por la edición de libros y folletos, y la creación de publicaciones periódicas y revistas, algunas incluso diarias. Importancia que queda patente en las más de 900 cabeceras nacidas en España entre 1869 y 1939, muchas publicadas de forma efímera, demostrando el interés en difundir y contar a finales y principios de siglo. Una actividad alimentada además por la amplia participación entre los simpatizantes y militantes libertarios de obreros provenientes del campo de la tipografía, cuyo quizás más conocido ejemplo sería la aparición entre el 1907 y 1939 del semanario Solidaridad Obrera, convertido en diario ya en 1916, y principal órgano de expresión del anarquismo español y de la CNT. Efemeridad también palpable en publicaciones peculiares como Espartaco, semanario nacido en Barcelona en 1904, reabierto y cerrado en varias ocasiones por su característica incitación a la acción directa y su contenido etiquetado como radical por poder y censura. Destacable también la publicación quincenal de Sociología, Ciencia y Arte de la revista Blanca, publicada desde Madrid entre 1889 y 1905, y en un segundo periodo entre el 23 y el 36 desde Barcelona, que contaría con la colaboración de destacados pensadores del entorno libertario, pero también de otros ámbitos, incluido Ginés de los Ríos, Miguel de Unamuno o Leopoldo Alas Clarín. En el ámbito local valenciano, ya que estamos aquí, cabe destacar la publicación de Generación Consciente, con sede en Alcoy, aunque trasladada en Valencia poco después, que llegaría a publicar 62 números entre el 23 y el 28. Y al margen, por supuesto, ¿no?, que tenemos un Ateneo de ese nombre que ya toma su nombre de la publicación de los años 30, ¿no? Es que voy a toda pastilla para cortar el tiempo que hemos... Tienes la cabecita bien colocada porque, hostia... Bueno, la publicación... No te creas. La publicación Generación Consciente, que la quería mencionar especialmente por encontrarnos aquí, con temática que abarcaba la sexualidad, ciencia, literatura, arte, educación o historia. Sustituida ya con sede en Valencia en diciembre del 37 por Estudios, revista ecléctica, quizás la principal publicación del ámbito libertario valenciano,
que más que una segunda parte de generación consciente responde al aumento de lectores y la capacidad de ampliar y mejorar medios, difusión y contribuciones. Temática que abarca también, además de lo anterior, ya psicología, vegetarianismo, cotidianidad en general, y que va a llegar a los 70.000 ejemplares y 101 números publicados de forma quincenal. La historia del anarquismo, por tanto, es también la historia de sus publicaciones y de su empeño pedagógico y cultural, tras entender que conocimiento y saber forman parte de la revolución y del que tendríamos vitales ejemplos en su devenir, provenientes de la apertura de decenas, quizás centenares, de ateneos libertarios, escuelas racionalistas y populares, o ya más recientemente bajo el seudónimo de Contrainformación, en muchos casos desde la clandestinidad, con la continua aparición de miles de cabeceras alimentadas por la expansión de otras formas de difusión como radios libres, distribuidoras alternativas, ocupaciones o especialmente fanzines. La peculiaridad quizás de la publicación que nosotros hacemos es precisamente el trato en su contenido de la temática de la historia como eje principal, ¿no? Desde Contrahistoria reivindicamos el papel de la historia como herramienta práctica de difusión, dado su capacidad para generar debate crítico y el creciente interés que despierta entre los simpatizantes de la herencia libertaria. Para nosotros es importante escribir nuestra propia historia por nosotros mismos, desde nuestras propias fuentes, anteponiéndonos en la medida de lo posible a la reconstrucción oficialista de la historia, convertida en una más que evidente arma contrarrevolucionaria. Un interés por la historia que ojalá pueda considerarse heredera del espíritu y práctica de grandes militantes libertarios que también encontraron en la difusión de la historia un instrumento útil y real para la difusión de sus propias ideas. El aporte historiográfico de reconocidos historiadores anarquistas como Max Neldau, su compilación de documentación, escritos y recopilación de sus propias vivencias, o Rudolf Rocker, y su interés por la conservación de la historia clandestina y subterránea de movimientos populares y obreros de su época, constituyen al respecto piezas claves y trascendentales de valor incalculable. Igualmente los propios trabajos de Volin sobre la revolución mannovista en Ucrania. Igualmente una pasión por la historia cuyo testigo será ampliamente recogido por autores del siglo XX como el norteamericano Paul Abridge, los argentinos Osvaldo Bayer o Ángel Capellati, el francés Daniel Guérin, el almeriense Abel Paz o el valenciano Miguel Amorós. Trascendentales también serán importantísimos trabajos documentales durante la mal llamada Guerra Civil, desde la perspectiva anarquista, de vital protagonismo en los hechos, pero arrinconada y menospreciada por el oficialismo. Es el caso del historiador francés Gaston Leval, los trabajos del veterano militante cenetista castellonense Josep Begras o la historiadora francesa René Lamberet, que encerraban en su propia militancia de acción otro de los valores fundamentales y características del ideario libertario, y que lo distancian de otras aproximaciones de los hechos desde otras perspectivas, que es la doble participación en la difusión de la idea de sus propios autores como historiadores, pero también como militantes y combatientes. También podríamos incluir en esta lista incompleta al linarense Francisco Olaya Morales, en cuya figura se centra el documental de 2005, El violento oficio de la historia. Contribución a la construcción historiográfica del anarquismo ibérico, en la que tampoco podemos dejar de mencionar la labor documental de cineastas como Armand Guerra o fotógrafos como Katy Horna y muy particularmente el valenciano Agustí Centelles. Por tanto, una historia alejada de esa historia proveniente desde el ámbito cultural oficial, bombardeada contra pasivos espectadores y encaminada tan solo a su contemplación. Documentación histórica como aporte a la estrategia y a la acción, a la que hay que unir también la actividad de otros históricos militantes libertarios en campos tradicionalmente compañeros de la propia historia, como es el de la geografía, y que contribuyeron a la transformación de la propia percepción etnocentrista y supremacista de la cultura occidental sobre el mundo, su historia y su evolución, muy particularmente la obra de Eliseo Reclus, pero también la del propio Piotr Kropotkin, geógrafo entre otras muchas cosas, y otros como Lev Beznikov, Mikhail Dragomanov o Charles Perron. Es precisamente esa historia activa
destinado a provocar una reacción, un pensamiento que repercuta de alguna forma en el presente, la que nosotros reivindicamos desde Contrahistoria. La historia y su interpretación se han convertido en un campo de batalla cultural con una clara dominación del poder, como en el resto de los campos. La reconstrucción de un pasado oficial permite la justificación de un presente, disfrazada de una supuesta objetividad con cuya etiqueta parece demostrarse la autenticidad de cualquier cosa que se cuente. Una permanentemente reivindicada por todos objetividad, que sin embargo nosotros desechamos e incluso repudiamos. Primero por su falsedad, en el momento en que la historia tan solo puede ser comprendida como una interpretación, un conjunto, si queremos, de interpretaciones que dependen tanto de su emisor como de su receptor, contaminada sobre todo por la propia percepción de sus testigos y por tanto intrínsecamente subjetiva. Y en segundo lugar, por nuestra abierta y reconocida tendenciosidad a la hora de realizar esta actividad que no entendemos sino como parte de un compromiso y objetivo ideológico. Sí, ¿qué parte del pasado se encuentra estructuralmente representada en el presente, ¿no? Consideramos falaz la asepsia en el conocimiento científico en general, mucho más si este se integra en la historia social, ¿no? Esa historia que pretende no herir susceptibilidades, que pretende no tomar parte ni posicionamiento, pues reconocemos nuestra tendenciosidad de la misma manera que en nuestra independencia a la hora de elaborar cuestiones más habitualmente consideradas marginales, particularismos históricos, pero de alguna manera en relación a publicaciones oficiales o oficialistas del ramo que editan hasta 250.000 de ejemplares, reivindicamos una tendenciosidad absoluta porque la asepsia es absolutamente falaz a la hora de abordar la historia social, ¿no? Y ese es uno de los puntos de partida como decía mi compañero, sobre todo el humano en el centro de la historia y sobre todo nosotras, nuestra historia, ¿no? Nuestra historia, otra historia, y eso es un poco nuestra revista, ¿no? Esos particularismos, esa historia de los otros que ya la historiografía anglosajona pues desde los años 80 puso de moda, y casi conceptos como historia social o memoria histórica se encuentran fagocitados por el academicismo. Realmente pretendemos hacer una historia que no se ajuste a esos encuadres, economía, sociedad, arte, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo pues el compromiso un poco con nuestra memoria y con nuestro patrimonio común. Si voy a empezar un poco ya más despacio. Se aprieta un poco el micro. Es que como hemos recortado bastante tiempo para no repercutir en los compañeros siguientes, pues prácticamente lo que tenía preparado para hablar de ello pues casi una hora, pues me he dado cuenta que lo he dicho en casi 10 minutos, o sea que hemos ganado el tiempo ya sobremanera, o sea que ya podemos ir más tranquilos. Perdonadme por haber dado tal cantidad de datos tan rápido y tal, pero bueno. Los datos son lo de menos, en realidad es el objetivo y la estrategia, y cara a ello es importante conocer nuestros antecedentes sociales. Consideramos eso importante, ¿no? Esa negra trama insurrecta que comenzó en la noche de los tiempos, de modo no poco heroico y sin considerarnos herederos ni muchísimo menos al nivel de luchadores y luchadoras de hace décadas. Lo cierto es que sí reivindicamos pues un posicionamiento actual, ¿no? Una autonomía que quizá pues aleje del anarcosindicalismo ibérico clásico. Reivindicamos esas células autónomas sin siglas identificables y de que de alguna manera trasladen, como se ha trasladado, pues los epicentros de las luchas desde los años 70 pues a otros focos y con otros actores, ¿no? Y sobre todo una historia alejada de esa historia oficial que relega lo que cuenta o lo que debemos recordar a simples datos, simples cifras, simples números, porque probablemente lo más importante de todo lo que ha ocurrido no es el dato concreto, sino por qué, las circunstancias que lo rodean, qué ha llevado a las personas que han protagonizado esos episodios a hacerlo, precisamente la parte subjetiva de las cosas que ocurren, ¿no? No es tan importante decir que tal día ocurrió algo, sino analizar qué es lo que llevó a las personas que protagonizaron esos episodios a ese episodio, por qué circunstancias, etcétera, ¿no? Una historia con nombres, con apellidos,
más allá de las simples cifras o los simples datos, Periodos ¿no? también, replantear los periodos. Y una recuperación también de nuestros propios periodos, una idea que últimamente hemos dado bastantes vueltas, esa historia oficial en la que se nos impone también unos periodos oficiales que permiten de alguna manera imponernos qué momentos deben de ser considerados como relevantes, como importantes. Nosotros defendemos que también crear nuestros propios periodos a la hora de analizar esa historia y ser nosotros mismos los que reivindiquemos qué aspectos, qué nombres o qué lugares son importantes para rescatar esas historias, ¿no? No solo no necesariamente, sino intentando evitar basarnos precisamente en sus cronologías o en sus datos, transición, ¿no? por ejemplo. Como por ejemplo esa manoseada transición que es un invento en su propio concepto, ¿no? Ya de por sí, ¿no? La década de los 70 es la década de la autonomía obrera, de las asambleas vecinales, de las asambleas obreras, de los movimientos sociales. En la península ibérica se desarrolla un movimiento asambleario probablemente clave en la historia del movimiento revolucionario obrero universal, que parece prácticamente como si no hubiera existido, ¿no? Y eso es a lo que nos referimos con recuperar nuestros periodos y nuestros propios protagonistas. Y es aquí donde cobra especial relevancia otro de los aspectos fundamentales para nosotros, con esto que hacemos, como es nuestro creciente compromiso con la memoria frente a la manipulación y al olvido. Un día cotidiano como hoy, un domingo de Ramos, encuentra para nosotros una nueva percepción, ¿no? Hoy, para nosotros, tal día como hoy, en 1834, por ejemplo, los obreros de la Seda de Lyon levantan barricadas por toda la ciudad al grito de vivir libres, trabajando o morir luchando. También tal día como hoy, hace ahora 5 años, moría un hincha del Athletic de Bilbao, Íñigo Cavacas, tras impactarle en la cabeza una pelota durante una carga policial en una callejuela. Episodio que hoy sirve para recordarnos la necesidad de enfrentarnos al olvido de forma más intensamente cuando se trata de la sangre derramada. Para nosotros, mañana es el día en el que asesinaron hace 98 años al revolucionario Emiliano Zapata. Dentro de 3 días es la conmemoración o el recuerdo del día que falleció la gran anarquista y feminista Teresa Claramunt. Y muy especialmente, pasado mañana es el día que recordamos que en 1993, apenas algo más de 80 kilómetros de aquí, el joven Guillén Agulló pasaba a acrecentar la interminable lista de víctimas de la asesina y cobarde extrema derecha española. Reivindicamos, por tanto, transformar la realidad. Y no solo, como hemos dicho ahora, la realidad temporal, sino también la realidad espacial. No solo lo que nos hacen recordar y cómo constituye una fundamental herramienta de dominación, también lo que vemos y tocamos. Una cotidianidad utilizada para evidenciarnos lo posible y lo prohibido, lo tangible, lo real, lo que existe y lo que no existe, donde la historia juega también un importante capítulo. Sí. Sobre todo en nuestra declaración de intenciones, esa oposición que se hace desde hace algún tiempo de democracia-capitalismo, ¿no? Intención teórica y práctica, porque por supuesto no creemos que la crítica, si se queda en enunciarla, pues no es nada, ¿no? Pero esa oposición de democracia-capitalismo que se suele hacer. Queremos, por supuesto, destruir la democracia y, sobre todo, de cara a las nuevas generaciones, fomentar un modelo teórico que no considere la democracia como el estadio de la humanidad, que realmente es el menos malo posible, ¿no? Y a ese respecto, la crítica a esa oposición entre democracia y capitalismo que se da a mayor capitalismo, más democracia, ¿no? El concepto de democracia ha sido bastante tamizado a raíz de esa transición, ¿no?
y cuando se ponen nombres a aeropuertos como Adolfo Suárez, o cuando se encumbran ciertas figuras en ciertos reportajes que ahora se cumplen algunos aniversarios, pues de alguna manera sí que claro que queremos sacar a relucir nuestros nombres, queremos sacar a relucir pues un montón de acontecimientos, de sucesos que no son simplemente un patrimonio del gueto, ¿no? Y son patrimonio de la historia de este país, y que realmente pues no interesa, o no gusta, o no parece que quedan en el olvido cuando hablamos de millones de personas las que bajo un régimen cooperativo, anarcosindical, comunal, y esa colectivización, ¿no?, un poco pues extensible más allá del tiempo, el espacio, a un ámbito rural, urbano, laboral, etcétera. Esos valores digamos intemporales en los que se basa el apoyo mutuo, la colectivización de medios, bienes, ideas, infraestructuras, ¿no? Esa es un poco nuestra declaración de... Bueno, desde nuestra publicación hemos intentado reivindicar permanentemente no conformarse con leer desde un sofá o una recuperación de la historia, de esta historia que estamos hablando, interpretada de forma activa, ¿no? Sino salir a tocar, a ver, a conocer en primera persona, ¿no? La aparente realidad es una construcción que podemos también combatir, y es que debajo de adoquines, de fachadas de iglesias, de muros, de cemento, centros comerciales, se esconde otra ciudad cuya percepción radica en nuestras propias manos, y a lo que contribuyen encuentros, rutas, charlas, como las organizadas por los compañeros de la Mostra esta semana, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos aquí en Valencia, la Carrer Colón no es solo el principal eje comercial de esta ciudad, también es la protagonista de una histórica instantánea recogida durante la huelga general declarada en Valencia en 1909, en la que un nutrido grupo de obreros cooperan con AINCO para volcar en el asfalto el tranvía con destino a la Malvarrosa. En el Carrer de la Pau se constituía como organización Mujeres Libres tras celebrar su primer congreso el 20 de agosto de 1938. Igual que años antes, en 1927, una reunión informal en la playa del Saler concluía con la constitución de la FAI. De estas calles partirían los milicianos de la Columna de Hierro, quizás la más temida y odiada por todos sus enemigos, no sin antes asaltar el ayuntamiento y los juzgados de la ciudad para destruir cualquier tipo de documentación, cualquier tipo de antecedente, cualquier tipo de pasado supuestamente delictivo según el poder. Poco después, tomando y liberando a los presos del penal de San Miguel de los Reyes. También cerca de aquí, a las puertas del antiguo mercado de Abasto, era asesinado por un disparo a bocajarro de otra pelota de goma policial mientras protegía a su padre durante la huelga de 1979, el anarquista de 21 años, Valentín González Ramírez. Estas son las calles de los históricos casals de la calle Palma o Flora, cuya contribución al movimiento de ocupación ibérico sería trascendental. Son las calles protagonistas de luchas vecinales como las de este barrio, el barrio El Carmen, el Carbañal, etcétera, ¿no? El propio lugar en el que estamos ahora, el solar en el que hemos estado antes, donde íbamos a hacer la charla antes de trasladarla, forman parte de esa transformación de la cotidianidad a la que queremos referirnos y de la que ahora mismo estamos siendo protagonistas, ¿no? No sé si querías tú decir algo aquí antes de terminar. Sí, un par de... La verdad es que el marco es incomparable y reivindicamos esa reapropiación del espacio urbano, de la calle o del ámbito, pues como ese espacio de socialización, de intercambio, de discusión, ¿no? Y esa reapropiación de la calle pues forma un poco parte de reconstruir en el tiempo, en la medida de lo posible, intentar contextualizar, que es muy difícil, echarnos un par de décadas atrás o tres, imaginaros echarnos un siglo atrás, pero lo cierto es que consideramos importante más que el dato, de cara a nuevas generaciones, más que el dato, la curiosidad, que siempre pues, puede ser más ameno a la hora de incitar la lectura, sobre todo el aprender a pensar o la forma de pensar con unos objetivos, con una estrategia determinada, ¿no? Y realmente no se me ocurre un mejor marco que este para pues lanzar esta perorata, porque lo cierto es que la reapropiación de ese espacio, más allá del contexto y del espacio, nos parece importante, ¿no?
Valencia es pionera en muchísimas cosas, desde rutas cicloturísticas por los centros sociales ocupados que ha habido desde principios de los años 90, hasta un montón de proyectos que realmente pues han abogado por esa creación de redes realmente independientes, de redes sin intermediarios, redes de discusión. Creemos que es sano discutir y creemos que realmente la logística lleva buena parte del trabajo que se hace en el ámbito libertario, autónomo, pero realmente, personalmente me alegra un montón que hayamos trasladado el epicentro, digamos, de esta humilde observación a un marco como este, porque ese compromiso con la memoria que comentaba mi compañero, que desde hace no demasiado pues hemos ido adquiriendo, no tiene demasiado que ver con esos conceptos de memoria histórica y de historia social que casi ya ha fagocitado, como decía, el academicismo. Son realmente pues un conocimiento del entorno, del medio y sobre todo pues sin siglas y sin organizaciones paragubernamentales y sin ningún tipo de reapropiarnos del espacio intangible y reapropiarnos también de lo que es nuestro patrimonio y nuestra historia, ¿no? Y a ese nivel pues hay un montón de temas tangenciales en los que esta cuestión se puede enmarcar, ¿no? Como decía antes, es falaz reivindicar una asepsia en la historia, no herir susceptibilidades, porque realmente el posicionamiento nosotros lo negamos. Esto es una publicación absolutamente tendenciosa, sin ningún género de dudas, pero absolutamente independiente, de la misma manera que insisto, la divulgación histórica de las publicaciones del ramo que pueden editarse en este estado, pues podemos hallar cosas como solo hace un par de años pues hablar de la historia del terrorismo en España, ¿no? Y hablar pues de anarquismo, independentismo y yihadismo sin despeinarse y metiéndolos en el mismo saco, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya vamos a terminar. Hemos sido bastante eficientes. En definitiva, con todo esto que os hemos estado contando, ha sido porque no hemos encontrado mejor manera de transmitiros un poco lo que intentamos hacer con la publicación, en vez de echaros una chapa de cuándo empezamos, por qué, etcétera, etcétera. Aquí tenéis la revista, podéis verla vosotros mismos y ver lo que pensamos y cómo están hechas y etcétera. Hemos pensado que la mejor manera de intentar transmitiros lo que nos gusta hacer y lo que queremos hacer es precisamente a través de la historia, a través de haciendo contrahistoria, contando bueno, pues todas estas cosas que os hemos contado. A lo largo de nuestra intervención hemos pretendido transmitiros nuestra pasión por esa historia, pero sobre todo nuestra apuesta por la historia como herramienta revolucionaria útil para el desarrollo de la estrategia en el presente. Y ello a través de esos tres pilares en los que hemos dividido de alguna forma esta presentación: la historia, nuestra historia como órgano de difusión y contrainformación; contrahistoria como forma de reconstruir el papel de obreros, revolucionarios, asamblearios, libertarios y excluidos en la historia, otorgándoles su verdadero protagonismo; y contrahistoria como compromiso con la memoria. En cualquier caso, contrahistoria como apología de la acción directa en su sentido más literal, es decir, siendo cada uno de nosotros mismos los protagonistas de nuestra propia revuelta, frente a delegación, asepsia y olvido cómplice. Reivindicamos nuestra interpretación histórica como una forma más de transformar nuestra cotidianidad, nuestra propia realidad, igual que hoy hemos transformamos esta plaza salvada probablemente de un destino como simple lugar de tránsito, para convertirla, aunque sea durante unos momentos, en un verdadero lugar de difusión. Muchas gracias a todos por estar aquí. O sea, de verdad un honor y un placer. La verdad es que muchísimas gracias a las compañeras que se han currado todo esto. Y bueno, si la peña quiere comentar lo que sea o tal, pues no sé si nos queda algo. Perfecto. Gracias. Bueno, ahí els companys estaven contant coses de la memòria, de la història que han passat a València,
esta mateixa plaça on estem, per exemple, així n'hi havia un refugi durant la Guerra Civil que va ser bombardejat, bueno, tot el barri, tota la ciutat per feixistes. O sigui, és un lloc en el que molta gent va patir por, va patir agressions, no? I també redundant en el que comentaven sobre la memòria i sobre la no objectivitat de la història, que de fet ells la reivindiquen com a tal, i que de fet encara que algú reivindique objectivitat mai la podrà tindre, mai la podrà oferir. Volia preguntar-lo respecte a la objetividad supuestamente que tienen los libros de historia avalados por el academicismo y tal. Evidentemente sabemos que no es así. También la parcialidad que podemos darle nosotros a nuestro punto de vista, lo reconocemos que no es así. La tendenciosidad que decís, claramente manifestada. Pero ¿qué se puede hacer, por ejemplo, desde toda esa historia manipulada, subjetiva y falsa y tendenciosa, pero en el mal sentido de la palabra, y completamente manipuladora, que arranca desde lo que reciben los chavales en los colegios, en los institutos, ¿no? Esa es la base que luego toda la población que se crea adulta, con conocimiento de causa, tal, asume como algo como dogmático, que es así, siempre ha sido así, ¿no? ¿Cómo combatir la enseñanza de la historia, esa parcialidad desde la juventud, digamos? Sí, es interesante esa observación. Lo cierto es que vemos estos últimos días, por ejemplo, no con estos aniversarios que se han cumplido y demás, por ejemplo, pues cómo nosotros no planteamos una historia alternativa, digamos, esto es la alternativa, una historia, tú has dicho el concepto falsa, pero es una herramienta política, cada uno por supuesto que tiene la suya, y los datos objetivos son todos muy relativos. Hay una serie de fuentes a las que se acude y una serie de conclusiones a las que se puede extraer, ¿no? Ahí está un poco la clave, ¿no? Estamos cerca de la meca realmente del ateneísmo, figuras como Ferrer y Guardia, pedagogía libertaria, escuela moderna, son realmente elogiadas o encumbradas. Hay de hecho una estatua de Ferrer y Guardia en Bruselas. Entonces realmente resulta un poco paradójico el fracaso escolar que hay en este país. Pero dejando un poco esa cuestión de lado, pues me gustaría comentar que los dos últimos libros de historia que más se han vendido en este país han sido un libro que ha escrito de la Cierva sobre el supuesto pucherazo en las elecciones del 36, de marzo, del Frente Popular, y sobre todo pues el último un poco que estos días pues ha sido bastante fomentado desde ciertos canales de la derecha o de la ultraderecha, tanto radiofónicos como cadenas televisivas. Ha sido un poco pues un estudio que ha hecho un catedrático de la Universidad de Extremadura en Badajoz, en base pues a ese encuentro, por ejemplo, que hay en el chalet en Somos Aguas que tenía Herrero de Miñón entre Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, ¿no? Lo que ese libro que acude a fuentes directamente del archivo personal de Herrero de Miñón, del que es amigo este catedrático, lo que reivindica y lo que transmite a esas nuevas generaciones es cómo los enemigos supieron en ese momento, confiar el uno en el otro, y eso es un ejemplo para las nuevas. Por ejemplo, ahí hay una serie de datos, una serie de conceptos. ¿Cómo nosotros transformamos el medio? Pues para empezar, nosotros recientemente pues hemos redescubierto esos itinerarios antiturísticos por escenarios históricos de esta o de cualquier ciudad, entorno urbano o entorno rural, reivindicando y acopiando ese pasado, ¿no? Ha habido un acopio del pasado que en este país desgraciadamente ha sido pues de una manera bastante reaccionaria. Sin ir más lejos, reconquista es un concepto que en principio no aparece hasta el españolismo romántico de finales del siglo XIX, y en principio no hay ningún documento medieval que establezca esa diferencia entre nosotros, ellos, el otro, la construcción del otro, ¿no? La percepción del otro. Ahora con el tema de refugiados, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué identidad tenemos? Sobre todo transmitir, más allá de, insisto, de datos, y si lo que queremos es un poco que la gente piense, no es nuestra pretensión repartir conocimientos, educar, faltaría más, compartir lo que descubrimos, y sobre todo fomentar al análisis, a la discusión, al debate, a la teoría y a todas las aplicaciones que puede tener el pensamiento antiautoritario a ese nivel, ¿no? Pero sobre todo un poco intentando pues ciertos mitos o ciertas cuestiones que quedan, digamos,
enquistadas en la memoria, y no es que las nuestras sean las buenas y estas no, sino que realmente pues destruir ciertas construcciones, ¿no? de transición es un periodo cercano, pero con cierta perspectiva como para elaborar según qué análisis más allá del periodismo. Consideramos que a nivel global ha habido un viraje de lo que es la contrainformación a la prensa de izquierdas, ¿no? Y como un poco la evolución natural de ciertos proyectos tiende a eso. Pero realmente, sobre todo, insisto, pues plantear objetivos, estrategias equivocados o no, y cierta disciplina a la hora de que la gente más joven lo pueda. Nosotros somos de barrio, ¿no? Ni muchísimo menos tenemos una carga intelectual y no es nuestra pretensión, pero realmente siempre nos encantó pues debatir sobre ciertos sucesos y esa, como comentaba antes, de la historia de los otros, ¿no? La voz de los sin voz. El ámbito indigenista, el ámbito un poco quién ha escrito sobre ciertos pueblos ágrafos a lo largo de la historia, ilustradores grecolatinos, hispanos, anglosajones, pero pasado ese viraje, ese indigenismo quizá un poco ya de postal en nuestros días, o pues realmente reivindicar y la única manera de que el barniz de radicalismo no suele aspirar con la treintena, quizá pues sea entendiendo y atrayendo ciertas cuestiones y ciertos temas. Comentaba mi compañero el tema del seguidor de Rinorte que fue asesinado por la cipallada, pero esas cuestiones del antifascismo, por ejemplo, siempre hemos reivindicado esos cientos de víctimas, ¿no? Esos cientos de víctimas, las otras víctimas, entre comillas, de la ultraderecha, víctimas en las calles, en los cuarteles, en las comisarías, y a ese nivel, pues intentamos humildemente, pues en nuestros barrios o en nuestro entorno, pues reconstruir ciertos contextos, ¿no? De forma didáctica, pues quizá pues esos las exposiciones que hemos realizado un poco sobre fuentes nuestras, fuentes todavía hoy, no sé por cuánto tiempo alejadas del academicismo universitario, pero al referirnos a temas como la ocupación, como el antifascismo, la historia social en general, el material bibliográfico, de hemeroteca, de cartelería, de propaganda, etcétera, anticarcelario, propresos, obrerista, naturista, animalista, ecologista, etcétera, ¿no? Conceptos que han evolucionado en sí mismos, ¿no? en las últimas 2 décadas, pero que de alguna manera la gente más joven, como tú comentas, pues tenga. Es que el tema está muy mal, ¿no? Porque cuando eres a una profesora o un profesor, como vino haciendo en la televisión, encumbrar la figura de Adolfo Suárez con estudiantes de menos de 12 años, pues es bastante. Nos lo ponen bastante. Bueno, con una peliaguda y complicada cuestión. Desde luego no tenemos ni medios ni repercusión para, por ejemplo, combatir mensajes desde la oficialidad considerados como máximos exponentes de la historia, ¿no? Como en la actualidad, como las publicaciones de algunos historiadores como César Vidal, por ejemplo, cuando habla de alzamiento nacional, para evitar palabras como golpe de Estado, ¿no? Que hay una sutil tendenciosidad que le permite disfrazarse de objetividad y ser visto como ejemplo desde el ámbito académico y tal para los chavales o todo lo que sea, ¿no? También gente como por ejemplo Pérez Reverte, que hace poco ha presentado un libro sobre la guerra civil, historia de la guerra civil para jóvenes, ese empeño que tiene este señor por escribir cosas para los jóvenes como si fueran tontos, el Quijote para jóvenes, la historia de la guerra civil para jóvenes, como si hubiera que explicarles, ¿no? Las cosas porque no se enteran, ¿no? Este señor en ese libro pues dice que la guerra civil es una guerra entre hermanos que jamás debía de haber ocurrido, ¿no? Parece que nunca se ha enterado de las circunstancias precisamente de las que hablamos en las que ocurre eso y cuál era el objetivo de los que hacen un golpe de Estado, ¿no? Y de dónde viene eso, ¿no? Es desde luego complicado la pregunta que dice el compañero, pero desde luego es el empeño quizás en la difusión, en la construcción de archivos, en la recopilación de fuentes directas, donde quizás radique esa posible respuesta, ¿no? Quizás en la recuperación de las calles, la recuperación de la cotidianidad
frente a esa maquinaria, esa extraordinaria maquinaria, magna maquinaria, ¿no?, de los estados, a la que no podemos abarcar, quizás sea en el ámbito más pequeño, en las calles, la cotidianidad, donde pueda estar la recuperación de nuestro papel. Desde luego un papel muy difícil y muy complicado contra un enemigo muy superior. Pero desde luego me vais a permitir... Bueno, dilo, venga. Solo la construcción cultural frente a la nacional es digamos, un eje en el que se basa toda esta recopilación que comentamos, ¿no? Me vais a permitir que tire aquí un poquito de nosotros, pero una buena manera de hacer para que estas cosas sigan adelante es apoyarlas cuando se hacen eventos como estos, cuando se dan charlas, cuando se hacen publicaciones, y nos guste o no, pues la manera de apoyar estas cosas muchas veces pues es acercándose aquí y comprando las revistillas, que es la única manera de tirar para adelante. Perdón por haber aprovechado la pregunta para estas cosas. Bueno, jo tinc una altra pregunta per a ells. Se sol dir per ahí que quan hi ha un anarquista sol el titllen de terrorista, si són dos obrin un Ateneu, si són tres ja fan una publicació o una editorial, i si són quatre arriba a l'escissió. En este context en el que heu parlat de les publicacions... M'enteneu? Perfecte. En el context en què heu parlat de les publicacions històriques que tenien una tirada impressionant, al·lucinant per a la Generación Consciente, la Revista Blanca, Estudios, etc. Ara mateix, en què econòmicament editar costa poc i que tecnològicament és molt fàcil, no penseu que n'hi ha un bluff de publicacions de l'entorn llibertari, anarquista i tal, que realment corresponen a col·lectius de molt poca gent, de molt poca influència en el seu àmbit de barri, de ciutat, etc. I que realment estan repetint el mateix que estan repetint desenes i desenes de publicacions semblants. La última frase. Que repiten lo mismo que las otras publicaciones parecidas o del mismo entorno. Sí, toda la era digital esta, por una parte, nos está trayendo la posibilidad de tener medios, de llegar a gente, de llegar a información de una manera mucho más ágil que antes, pero también nos está proporcionando un exceso de esa información, que quizás sea probablemente donde radique la contraarma o la contraofensiva o la cruz, ¿no?, de esa supuesta posibilidad, ¿no? Un exceso de posibilidades que a menudo hace que lo verdaderamente importante, interesante o etcétera quede relegado en un plano secundario entre tantísimas cosas. Desde luego no vivimos los años dorados de las publicaciones libertarias, pero sí que hay que recordar que esas publicaciones no lo eran tanto por la cantidad de simpatizantes o los medios al alcance que podía haber en ese momento, sino por en ocasiones la imaginación o el propio concepto de autogestión, ¿no? La utilización de todo lo accesible para reivindicar no solo la publicación, sino su propia manera de hacerse, su propia manera de distribuirse, también esa difusión, ¿no? Entonces, muchas veces quizás ahora hay la posibilidad de hacer muchísimas cosas, pero quizás en esos maneras de hacerlo, en esos medios que se utilizan o en esos 140 caracteres. Quizás no esté implícito lo que ellos sí conseguían hacer antes, ¿no? Que es transmitir el contenido también a través de su propia esencia, de su propia forma de hacerse. Desde luego es un reto más con el que tenemos que enfrentarnos, no convertirnos en precisamente
la baza del poder, ¿no? Lo que demuestra que vivimos en un mundo tan libre que hasta nosotros se nos permite hacer cosas, ¿no? Lo nuestro es otra cosa, lo nuestro es crítica y es sobre todo fomentar crítica y debate, como decíamos antes, en cada uno. Todo lo contrario del delegacionismo que el mundo occidental, la cultura occidental está continuamente bombardeándonos, ¿no? Y yo creo que ahí hay una importancia fundamental, que es lo que va destinado a un espectador pasivo, a un consumidor sentado, como digo, simplemente para consumir esa información bombardeada, millones de informaciones bombardeadas desde millones de sitios, pero con la que no haces nada más que observarla, y una información que va destinada a provocar una reacción en el receptor, en que se convierta él también en un emisor de su propia expresión. Desde luego, todo lo que nos surge cuando hacemos este tipo de cosas, con cualquier cosa que hacemos, cualquiera que haya participado en un colectivo, en una asamblea o en una publicación, pues no son más que dudas, pegas, contratiempos y etcétera, precisamente porque los tiempos son difíciles, porque el ámbito cultural, educativo, etcétera, como decía el político, sociológico, prácticamente todos los campos transformados en campos de batalla están masivamente dominados por un poder, por un pensamiento en el que es muy difícil dejar constancia, ni siquiera dejar una pequeña posibilidad de repercutir contra esa maquinaria tan enorme. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Lo cierto es que hoy, domingo, a esta hora, los que estamos aquí somos nosotros. El que está pasando de esa gente que está ahí con sus ramitos, pues no sé qué tendrá en la cabeza, pero el que me están oyendo es a mí. Una mentira. Y ahí es donde tenemos que estar hasta que sea mucho más... El tema más allá del contexto y de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, es que había una construcción que de repente nos dice no habéis conseguido nada en todos estos años, desde dentro. Ya no es todo el poder a las asambleas, sino que desde dentro se pueden hacer cosas. Respetamos a todo individuo, pero creo que tenemos el derecho a criticar por las estructuras delegacionistas, y a ese respecto el tema es bastante peliagudo. Pero ya para terminar, y recordando pues a las compañeras que nos invitaron por primera vez a hablar en Valencia, la gente que se curra todo el tema de antifallas, esa reconstrucción de lo popular y esa reconstrucción de un patrimonio, alejarlo de ese matiz relativamente reciente, pues beato y conservador, nos parece desde luego un punto de partida guapísimo. Más o menos minoritario puede ser, pero ¿cuál era nuestro objetivo? No, hay que empezar de cero en cada generación. No hemos conseguido nada, por supuesto que hemos conseguido, pero hay un montón de debates. Hay que decir, ¿qué es lo que queremos? ¿Espacios para la juventud o espacios completamente independientes? ¿Qué queremos? ¿Cambiar el mundo? No, estamos quizá lejos del idealismo de los años 60 y mucho más del de los años 30, pero sí vamos a resistir con esas parcelas de libertad independientes, sin interjección y sin supervisión o tutela alguna, porque digamos que pactar de algún modo con el Estado, por muy progre o izquierdista que se diga, dónde y cómo va a ser la conspiración, pues no tiene demasiado sentido. Com ja van venen des de Voces del Extremo, anem a acabar la presentació de Contrahistòria. Els agraïm que hagin vingut. S'han pegat una matina important, que han vingut directament des de Madrid este matí. Agrair-los que estiguen així, que ens conten tot això. Recordar-vos que tenen així les seues revistes i que d'ací no res publicaran el número 10. I també dir-vos que són 9 números, no? Però que són atemporals, perquè parlen d'allò que ja ha passat, que no és una novetat el que ha de vindre en el sentit comercial d'último número tal, sinó que tots són interessants, tenen articles que t'obrin un poc els ulls a moltes coses i no res, agrair-los que hagin estat. Ja com a colofó també per a contrarrestar la processó de les Palmes, anem a fer la nostra pròpia processó atea. Guapo. Abajo, en el altavoz. Suena.
Espera. No, lo digo a saber que se No arriba el so, pero vos imagineu la 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 Gracias. No, gracias a todos. Bueno, sí, alguna vez eso, ¿sabes? Así me da algo aquí con el sol. Bueno, te ha gustado, ¿eh? A tope. Joder, nos hemos pasado. Sí, son 16 números. No, va, nada, no se preocupe. Oye, ¿el gorro se la revista que se ha devuelto o no nos ha devuelto? ¿Qué? El chico de los gorros que ha venido. ¿Qué ha hecho? Coge las revistas y las ha devuelto o. ¿Quién? ¿El hombre ese? 2, 4, sí, se las ha llevado. Me ha en toda la cara. El 1 y el 2 no le tenéis. No. El 1 y el 2 no. Tenemos el 4, 6, 7, 8, 9. Que está